Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a estar viendo cómo elaborar la tabla de Denevit-Hartenberg dependiendo del robot, el brazo robótico que tengamos, para así mismo entonces poder sacar las matrices de transformación necesarias para así mismo hacer la simulación de dónde terminaríamos, dónde quedaría el elemento final después de haber rotado o trasladado cada eslabón, pues dependiendo de las rotaciones o las traslaciones que le queramos dar. En este caso, para poder hacer este video, vamos a estar utilizando este brazo que ustedes pueden ver aquí para entonces hacer asimismo la tabla, que no es más que una tabla normal, pero con los parámetros, como se le dicen, los parámetros de Denevit-Hardenberg. Así que aquí vemos entonces, este es el primer eslabón, bueno, esta es la base de nuestro verso robótico. Ese es el primer eslabón, el segundo y el tercero. Y bueno, para poder elaborar la tabla de Denevit-Hardenberg para este caso que estamos haciendo, bueno, para cualquier caso que vayan a hacer, pero nosotros vamos a utilizar obviamente este ejemplo. Para poder elaborar esta tabla, lo que ocupamos hacer es hacer un recorrido desde el origen del brazo robótico, que en este caso va a ser por aquí en la base, y podemos hacer ocupamos hacer el recorrido con algún sistema de coordenadas desde el origen por todos los eslabones hasta llegar al elemento final. En este caso, como ven aquí, es un puntito amarillo. Y este punto podría ser cualquier cosa, puede ser una garra, puede ser algún electroimán o cualquier otra cosa que vaya a ser el elemento final. En este caso simplemente lo dejo como un punto para que pueda ser fácil de referenciar, y en este caso nosotros vamos a usar este punto también para poder medir dónde terminó y asimismo poder verificar que las matrices de transformación que vayamos a obtener sean las adecuadas. Y para poder hacer este recorrido en el brazo que estamos viendo aquí, bueno, en cualquier brazo que ustedes vayan a estar trabajando, necesitamos saber cuáles son todos los movimientos que puede realizar el brazo robótico, o sea, cuáles son los grados de libertad. En este ejemplo que estamos usando nosotros, aquí en la base este brazo robótico puede rotar de la manera que se puede ver así. Así que el primer grado de libertad que tiene este brazo robótico es en la base, esta rotación. Ahora, dependiendo de los límites o limitaciones físicas que tenga el brazo, las rotaciones se van a tomar, puede ser que este sea positivo o puede ser que sea positivo para acá, pero dependiendo de cómo tengan montado los motores y cuáles sean los límites de dónde se pueda mover el brazo, es lo que van a estar manejando. Obviamente cuando lo vamos a modelar con matrices de transformación, el, la dirección de la rotación positiva o negativa va a depender de cómo tengamos arreglado el sistema de coordenadas. Así que en este caso, nosotros cuando vayamos a hacer esto, la rotación positiva va a ser hacia esta dirección, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para el segundo grado de libertad que vamos a tener, es aquí justo en esta coyuntura donde se está uniendo el primer eslabón con el segundo eslabón. El segundo puede mover hacia arriba y esto lo vamos a tomar como una rotación positiva. De esta posición de 0 grados hacia arriba, aquí son 90 y aquí son 180, y esos son grados positivos. Igual, si nosotros quisiéramos mover hacia abajo, ya una de dos, podríamos meterle grados negativos a nuestro sistema, o podríamos hacer un arreglo de tal manera que se tomaría en cuenta que esta rotación sea positiva. Pero en el caso que nosotros vamos a estar manejando, vamos a tomar que la positiva es hacia arriba. Y finalmente el último grado de libertad que tiene es donde se junta el segundo con el tercer eslabón. Y entonces esto va a ser igual que el segundo, una rotación hacia arriba va a ser la positiva. Y obviamente cuando estemos haciendo este modelo con matemáticas, que van a ser las matrices de transformación, no hay límite para donde se pueda rotar, así que podríamos hacerlo hasta acá, digamos. Pero entonces esa situación
no es posible físicamente con un brazo de veras, por obvios motivos, ¿no? De que pues aquí se chocaría y no podría hacer esa rotación, a menos que se haga un arreglo especial, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita entonces tenemos esos tres movimientos. Tenemos la primera rotación aquí en la base, la segunda en el segundo eslabón y la tercera aquí en el tercer eslabón. La segunda cosa que ocupamos establecer para este ejemplo entonces viene siendo el origen y un sistema de coordenadas. Nuestro origen nos va a servir para tomar ese punto como nuestro punto de referencia y asimismo entonces poderle dar ciertas coordenadas al elemento final cuando terminemos de hacer todas las rotaciones que este brazo robótico puede hacer. Así que digamos que este rota unos 40 grados, este unos 10 y este unos 5 o algo por el estilo, ¿no? Entonces este punto final va a terminar en algún punto en el espacio y ese va a ocupar las coordenadas en X, Y y Z. Y para eso mismo ocupamos el origen como referencia, ¿verdad? Para poder decir, bueno, desde el origen está a ciertas unidades en X, en Y y en Z. El origen ya habíamos quedado que va a quedar aquí justo se podría decir en la mitad o en medio de la base. Y vamos a tener entonces un eje que va hacia arriba, un eje que va para acá y otro eje que viene para acá. Nosotros vamos a estar utilizando de tal manera que este eje le vamos a llamar el eje Z, este va a ser el X y el que va hacia arriba va a ser nuestro eje Y. El motivo por esto es sencillo. Vamos a estar utilizando este sistema de coordenadas por el motivo de que Inventor, que es el programa que vamos a estar utilizando para hacer las simulaciones, usa este mismo sistema. Y como usa ese sistema, es más fácil usar el sistema de Inventor para que así cuando nosotros hagamos estas matrices de transformación a mano, los cálculos nos den igualito que nos van a dar en Inventor. Así que cuando obtengamos unas coordenadas de este elemento final a mano, cuadren X con X y bueno, ya entienden, ¿no? Que todo lo que hagamos a mano cuadre con lo que vamos a hacer en la simulación. Aquí les muestro tres sistemas de coordenadas que se pueden usar. Obviamente podemos usar muchas más siempre y cuando la relación entre los ejes se mantenga. No hay ningún problema en el sistema que van a estar utilizando. Pero como ya les había comentado, vamos a utilizar este primero, ya que es el sistema que se usa en Inventor. Bueno, ya que establecimos entonces el origen y el sistema de coordenadas que se van a estar utilizando, entonces ahora sí podemos iniciar el recorrido de este sistema durante todo este brazo. Así que lo primero que recordemos, o lo primero que espero que recuerden, es que la primera movida, la primera rotación que puede hacer este brazo es justo en la base una rotación. Así que a esta rotación nosotros le vamos a llamar Q1, ya que esta la va a establecer el usuario, o en este caso ustedes lo que quieran hacer que haga el robot. La primera rotación puede ser 10 grados, 20, 40, 90, 180, el ángulo que ustedes quieran. Así que es una variable de grados. Por eso le vamos a poner Q1. En este caso estamos utilizando Q1 simplemente porque es de la manera que yo lo aprendí y ustedes pueden utilizar la letra que se les antoje. Después de haber hecho esta rotación, entonces ocupamos llevar este sistema hasta acá. Y para hacer eso, nos damos cuenta que ocupamos hacer una traslación desde el origen hasta este punto en el eje Y, ya que el eje Y es el que está apuntando hacia arriba. Así que en este caso nosotros vamos a hacer una traslación desde aquí hasta allá arriba. Y la longitud que se va a trasladar es un L1 y en este caso para este ejemplo este primer eslabón que es la longitud van a ser 10.5 centímetros. Así que después de haber hecho esta rotación Q1 nosotros ocupamos trasladar hacia arriba un L1. Ya que tengamos eso, entonces ahora sí ya vamos a haber trasladado nuestro punto, nuestro sistema de coordenadas acá arriba. No le voy a poner la X, Y, Z por el motivo de que van a ver más adelante.
Pero bueno, ya que lo tenemos acá, entonces, después de que lleguemos a este punto, recordemos que lo que puede hacer el brazo es una rotación hacia arriba con, bueno, del segundo eslabón. A esta rotación le vamos a llamar una Q2, ya que puede ser una variable de cualquier grado que se nos antoje y este va a ser Q2. Entonces, si se fijan, esta rotación va a ser con respecto a este eje. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para lo que vamos a hacer más adelante. Ya que tenemos entonces esto, vamos a hacer una traslación desde este punto hasta acá, donde se une el eslabón 2 con el eslabón 3. Y esta distancia que vamos a tomar con respecto a este eje que ven aquí, esa traslación tiene una distancia de L2, que en nuestro caso va a ser de 9.7 centímetros. Ahora sí, ya que hayamos hecho esa traslación, vamos a tener otra vez nuestro sistema de coordenadas aquí. Y ya estando aquí, recordemos que la siguiente movida que puede hacer nuestro brazo robótico es otra vez una rotación hacia acá. En este caso ahora va a ser Q3. Y de la misma manera, esta rotación va a ser con respecto a este eje que tenemos aquí. Igual que teníamos esta rotación acá con respecto a este eje, ahora es al respecto a este eje que podemos hacer la rotación. Después de haber hecho eso, simplemente hacemos otra traslación con respecto a este eje y entonces nos da desde aquí hasta el elemento final y entonces ya habremos recorrido completamente el brazo robótico. Obviamente esta distancia entonces es nuestra L3, la que vamos a recorrer al último, y es de 4.5 centímetros. Y entonces la otra regla que debemos de saber es que solo podemos rotar con respecto a X y con respecto a Z y asimismo podernos desplazar solamente en X y Z. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con la mano derecha nosotros solamente podemos rotar con respecto al X en esta dirección y con respecto a Z en esta dirección. Recordando que entonces alineamos el pulgar de nuestra mano derecha con el eje X y a donde vienen los dedos, que en este caso vienen para acá, podemos rotar. Así que solamente se puede rotar en esta dirección y en el Z en esta dirección. En el caso de que pudiéramos rotar en el eje Y, entonces sería hacia acá. Pero eso no se vale, así que nosotros no lo vamos a estar utilizando. Entonces, aparte de poder rotar con respecto a X y con respecto a Z, también solamente podemos trasladarnos en el eje X y en el eje Z. Quiere decir que solamente en el eje X podemos movernos hacia acá o podremos movernos hacia acá. De igual manera en el eje Z podemos irnos para atrás o podemos irnos hacia adelante. Pero nada más, no podemos hacer ningún movimiento en el eje Y ni ninguna rotación tampoco. Esas son las reglas para poder llenar la tabla de Denebit-Hardenberg, así que hay que tener esto muy en cuenta. Ya teniendo entonces esto, podemos elaborar la tabla, pero para que nosotros lo podamos ver de una manera más fácil, vamos a verlo acá en Inventor. Bueno, entonces tenemos el sistema de coordenadas que vamos a estar utilizando aquí en Inventor y como pueden ver acá en la esquinita de la pantalla, ven que el sistema de coordenadas que utiliza Inventor es el mismo que estamos utilizando con la Y hacia arriba, Z para acá y X que viene hacia acá. Por ese mismo nosotros elegimos este sistema para que no haya ningún problema en el momento de hacer las matrices ya a mano y cuando nosotros hagamos el movimiento en Inventor cuadren los números con los ejes en los que están, ¿verdad? Con las coordenadas en 3 dimensiones. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros entonces rotamos con respecto al eje X? Aquí como pueden ver, aquí está el eje X. Y cuando nosotros rotamos con respecto al eje X, quiere decir simplemente que vamos a estar rotando alrededor de este mismo, de esta manera. Así que si tenemos una rotación con respecto al eje X, entonces la rotación va a ser en esta dirección, va a ser hacia acá.
como vimos con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si nosotros vamos a rotar en esta dirección, entonces ya el ángulo sería negativo. Pero si el ángulo es positivo, la dirección es esta, ¿verdad? Bueno, eso es entonces con respecto al eje X. Con respecto al eje Z, que se puede ver aquí, es precisamente lo mismo. Si el ángulo es positivo, la rotación va a ser hacia acá. Y si el ángulo de rotación es negativo, la rotación va a ser de esta manera. Y todo eso se establece por la ley, la regla de la mano derecha. Ahora, ¿qué va a pasar entonces si nosotros hacemos una traslación en el eje X? Bueno, simplemente todo esto se puede mover con pues en la dirección del eje X, así que vamos a irnos para acá. En el caso de que sea un movimiento positivo, obviamente vamos a venirnos para acá en la dirección de este eje, pero si es negativo, la dirección va a ser hacia el otro lado, ¿verdad? Bueno, eso es una traslación con respecto al eje X, como lo podemos ver aquí. Pero si entonces la traslación es con respecto al eje Z, es precisamente lo mismo que hicimos con el eje X, pero ahora en el eje Z. Así que va a ser un movimiento, solamente en el eje Z, para acá. Y este movimiento es positivo. Si se va hacia el otro lado, ya sería un desplazamiento negativo. Así que esto es lo que quiere dar a entender cuando se puede solamente rotar con respecto al eje X y Z, y desplazamiento también con respecto al eje X y Z. Son los únicos movimientos que se permiten cuando se va a elaborar la tabla de Denevert-Hardenberg. La otra cosa que tenemos que tener en mente son las matrices de transformación que vamos a estar utilizando después de haber elaborado la tabla de Denevert-Hardenberg. En este caso, como solo podemos trasladar y rotar con respecto al eje X y Z, solamente vamos a estar utilizando las matrices de transformación de X y Z. Y para recordar, la primera parte de cada matriz, que viene siendo esta primera parte, es son las matrices de rotación con respecto al eje X y el eje Z. Esto es lo que nos dice cuántos grados son los que va a rotar con respecto al eje X, y acá cuántos grados con respecto al eje Z. Ya en el caso de que también haya una traslación, entonces metemos los valores de X, de Y y de Z en cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, esas son las matrices entonces que vamos a estar utilizando, pero las vamos a abreviar un poco para que no se vean tan feas, así muy grandes. Las vamos a abreviar con esto, que no es un gran cambio, simplemente no vamos a escribir toda la palabra de coseno, vamos a poner una C y una S en el caso de seno. De igual manera acá en la matriz de transformación con respecto a Z es lo mismo lo que vamos a estar manejando, simplemente para que las matrices se vean un poquito más chicas y así se vea más ordenado, pero es lo mismo. Bueno, ya que establecimos entonces las matrices de transformación que vamos a estar utilizando después de haber hecho la tabla de Denevert-Hardenberg, ahora entonces vamos a iniciar con lo que es lo nuevo y lo de interés para este tema, que es la tabla entonces de Denevert-Hardenberg. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la famosa tabla de Denevert-Hardenberg, que tiene lo más importante aquí que vamos a ver son estas cuatro columnas que tienen A, alfa, D y teta. Las primeras dos columnas que vemos aquí tienen que ver entonces mucho con el eje X. La tercera y la cuarta columna tienen que ver con el eje Z. Recordemos que solo se puede trasladar y rotar con respecto al eje X y Z. Así que si nosotros tenemos una traslación, un desplazamiento en el eje X, lo vamos a anotar aquí mismo en A. Y si tenemos una rotación con respecto al eje X, igual se va entonces a anotar aquí debajo de alfa. De igual manera, si tenemos un desplazamiento, una traslación en Z, va a ser aquí en D. Y si tenemos una rotación con respecto a este mismo eje, el Z, vamos a entonces ponerlo aquí donde está la columna de teta.
En el caso que estamos manejando aquí en este video, yo ya sé que me van a tomar 8 pasos, por eso ya puse las 8 filas. Pero en el caso de ustedes que a veces no van a saber, pues ustedes van a ir agregando la fila conforme la vayan necesitando. Así que esto es prácticamente lo que es la tabla. Ahora vamos a rellenarla de acuerdo a lo que ya sabemos de nuestro brazo robótico. Y para eso tenemos que hacer todo lo que se hizo acá, hacer el recorrido de este brazo. Así que recordemos que lo primero que va a pasar es de que ya que tenemos establecido aquí, este es el origen, lo primero que nuestro brazo hace es de que rota en la base. Pero aquí nos encontramos con un problema. Vemos que la rotación está con respecto al eje Y. Y como nosotros ya sabemos, nosotros no podemos ni rotar ni trasladar con respecto al eje Y. Así que tenemos que hacer un arreglo interesante aquí. Así que vamos a irnos acá a Inventor, donde podemos ver que aquí está nuestro brazo robótico y tenemos nuestro sistema de coordenadas aquí. Y como ya vimos, lo primero que se ocupa hacer es hacer esta rotación aquí en la base. Pero lo que tenemos acá arriba es el eje Y. Así que nosotros no podemos hacer esa rotación. Para poder hacer esa rotación, nosotros ocupamos hacer un arreglo. Una de dos. Ocupamos mover el eje Z para que esté aquí. O ocupamos mover el eje X para que esté aquí. Para que entonces ahora sí podamos ser libres de hacer la rotación. Porque como pueden ver, ya lo hemos repetido varias veces, el eje que está así, aquí arriba es el eje Y. Y nosotros no podemos hacer ninguna rotación ni ninguna traslación con respecto a ese mismo eje. Así que para poder avanzar con este problema, nosotros ocupamos alinear ya sea el X o el Z en esta dirección, para que ahora sí podamos ser libres de movernos. La solución que yo busqué aquí fue hacer que el eje Z quede aquí arriba. Entonces para hacer eso ocupo rotar con respecto del eje X para que esta Z quede acá. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, si nosotros rotamos con respecto al eje X unos 90 grados, entonces el eje Z va a quedar hacia abajo. Y vamos a meterle 90 grados para que puedan ver. Y como ven, el eje Z quedó hacia abajo. Si nosotros rotamos con respecto al eje X, en vez de 90 grados, 180 grados, el eje Z entonces va a quedar hacia acá. Entonces los ángulos, los grados que ocupamos rotar son 270 para que entonces ahora sí el eje Z quede hacia arriba. Ya estando de esta manera, nosotros ahora sí somos libres de rotar con respecto al eje Z y ya no hay ningún problema, ya que eso sí se vale en el eje X y en el eje Z. Así que lo primero que vamos a hacer es rotar con respecto al eje X 270 grados. Así que nos vamos acá a nuestra tablita y entonces aquí vamos a meter 270 grados. Así que son 270 grados que tenemos con respecto al eje X. Así que como son grados, es un ángulo que vamos a poner debajo del ángulo teta. Bueno, después de haber hecho este paso, entonces lo que sigue es lo que es la rotación, porque lo único que hicimos nosotros es haber cambiado este sistema de coordenadas que teníamos aquí, que es que teníamos aquí la Z, aquí la X y aquí la Y. Lo único que hicimos es cambiar de aquí a este sistema. Así que todavía no hemos hecho la rotación. La rotación de Q1 ahora va a estar con respecto al eje Z, como podemos ver aquí. Y eso sí se puede hacer. Así que eso es el segundo paso que vamos a hacer en nuestra tabla. El primero fue haber hecho la rotación de 270 grados con respecto al eje X. Al haber hecho eso, ya tenemos nuestro sistema que es de esta manera. Y ahora, ya que está aquí, ahora sí podemos hacer la rotación de Q1. Como lo podemos ver ahorita aquí en Inventor. Ahora sí podemos hacer la rotación libremente, ya que nuestro eje Z es al que se está haciendo la rotación. Si el ángulo
es positivo, se va a ir de esta manera, y si es negativo, vamos a rotar hacia atrás, ¿verdad? Esto es de acuerdo a la regla de la mano derecha. Así que ahora, ya que tenemos este arreglo aquí, ahora sí podemos decir que podemos rotar el Q1. Así que teniendo esto, vámonos a nuestra tabla. Y entonces podemos decir que el segundo paso, después de haber rotado con respecto al eje X, podemos ahora libremente rotar nuestro Q1 con respecto al ángulo θ, que es la rotación con respecto al eje Z. Ahora, ya que habemos establecido eso, lo que nos falta, de acuerdo a como lo hemos hecho antes, ya que se hizo la rotación, ahora sí podemos hacer el desplazamiento desde el origen hasta este punto acá. Y entonces ese desplazamiento va a ser L1. Y como vemos aquí, con este sistema de coordenadas que estamos manejando, ese desplazamiento va a ser con respecto al eje Z. Así que ese desplazamiento nosotros sí lo podemos hacer, como lo vamos a ver ahorita aquí en Inventor. Así que tenemos esto, y entonces nosotros podemos mover desde aquí hasta este punto del brazo robótico. Va a ser un desplazamiento de L1. Así que desde aquí para acá es un desplazamiento en el eje Z, una distancia de L1. Así que vámonos ahorita a nuestra tabla. Esa distancia que vamos a recorrer de L1 se va a recorrer en el eje Z. Así que en el eje Z, la distancia que vamos a movernos va a ser debajo de la D, y va a ser L1. Ahora sí, ya que tenemos este punto, vamos a ver qué es lo que sigue. Y lo que sigue es de que ya que tenemos nuestro sistema de coordenadas acá, en este caso ya lo que tenemos aquí se va a ver de esta manera, no se va a ver de esta otra manera. Así que vamos a borrar para que no sea tan confuso todo esto. Y vamos a usar, digamos, ya estamos aquí. Así que lo que tenemos aquí es el eje Z, aquí es el eje Y, y hacia acá es nuestro eje X, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos. Bueno, lo que sigue entonces es de que vamos a hacer una rotación de este segundo eslabón hacia acá. Pero como nosotros podemos ver, esa rotación se está haciendo con respecto a este eje. Y nosotros, como podemos ver, este eje es el eje Y. Así que esta rotación que se está haciendo aquí es inválida, no la podemos hacer. Es una violación a la ley que tenemos, que solamente podemos trasladar y rotar con respecto al eje Z y al eje X. Así que aquí tenemos que hacer otro arreglito. Y vámonos a Inventor para ver qué es lo que vamos a estar utilizando. Bueno, ya entonces que estamos aquí, podemos ver, es fácil ver que si nosotros hacemos una rotación con respecto al eje X de unos 90 grados, el eje Z va a quedar en el lugar donde está el eje Y. Bueno, obviamente con esta dirección, no va a ser hacia atrás. Y entonces ahora sí vamos a poder hacer la rotación Q2 sin ningún problema. Así que, por ejemplo, si nosotros hacemos esa rotación, vemos que si le metemos 90 grados con respecto al eje X, el eje Z entonces queda en la dirección adecuada para que nosotros podamos hacer esa rotación de Q2. Así que regresando acá, si nosotros vemos entonces, el eje queda de tal manera que este eje viene siendo el eje Z, el eje con el eslabón 2 viene siendo el eje X, y entonces el eje Y otra vez queda hacia arriba. Estando de esta manera, ahora podemos ver que nosotros podemos rotar con respecto al eje Z sin ningún problema. Así que esta rotación de Q2 ya no tiene ningún problema. Entonces nosotros podemos ir a la tabla de Denevit-Hartenberg y entonces establecer que para poder llegar a este Q2, primero ocupamos rotar con respecto al eje X 90 grados. Así que vámonos acá a nuestra tabla para poder rellenar esos valores. Y sabemos entonces que ocupamos rotar con respecto al eje X 90 grados para entonces poder después rotar el Q2 con respecto al eje Z que
quedó alineado donde lo ocupábamos. Así que ya que tenemos esto, nosotros podemos regresar acá a lo que estábamos haciendo. Ya que habremos rotado en el Q2, vamos a hacer un desplazamiento de aquí hacia acá, de tal manera que ahora tenemos otra vez el mismo sistema de coordenadas con los mismos ejes, pero lo habemos desplazado en el eje X hacia acá, una distancia de L2. Así que vámonos a nuestra tabla y vamos a rellenar ese valor. Así que ahora tenemos que en el eje X podemos dar una distancia de L2. Y este es nuestro sexto paso. Y entonces tenemos que el Q2 es una rotación con respecto al eje Z. Así que eso se vería más o menos así. Una rotación positiva obviamente sería hacia acá y una negativa sería hacia el otro lado. Así que ese es nuestro Q2. Y nuestro L2 entonces sería desde este punto hasta este punto. Entonces sería nuestro L2, que es el desplazamiento en el eje X, como se puede ver aquí. Por eso pusimos L2 en la parte de la tabla del X, en el desplazamiento, pues obviamente del X. Así que por eso vemos que acá está L2 debajo del A, que está en el eje X. Bueno, ahora lo que sigue entonces es si vemos acá el dibujo anterior, podemos ver entonces que tenemos este sistema de aquí, y entonces después de que llega aquí, sabemos que este eslabón se puede rotar. Así que esta rotación aquí es la última rotación, que es la Q3. Y como vemos está con respecto al eje Z. Así que en este caso no hay ningún problema. Podemos entonces poner el Q3 debajo del θ para la rotación. Y después de la rotación, igual que pasó acá, después de esta rotación, entonces seguimos con una traslación hasta llegar acá, y entonces tenemos nuestro sistema de coordenadas final, que va a quedar de esta manera. Y esta va a ser una traslación de L3. Así que podemos rotar con respecto al eje Z y una traslación en el eje X. Aquí el eje X quedó medio feo, pero pues yo creo que se alcanza a entender, ¿no? Así que eliminemos esto y vámonos a la tabla que estamos manejando. Y entonces podemos poner que después de la traslación de L2 podemos poner el ángulo Q3 que está con respecto a Z, y el L3 que está en la dirección del eje X. Bueno, ahora sí, ya que tenemos la tabla de Denevit-Hartenberg llena, podemos hacer las matrices de transformación correspondientes para poder entonces hacer la multiplicación. Pero antes de eso hay que hacer un pequeño análisis de la tabla para que veamos cómo vamos a organizar cada matriz. Así que vemos que en el primer paso damos una rotación con respecto al eje X, y en el segundo paso hacemos una rotación con respecto al eje Z. Así que como son diferentes y son rotaciones, tiene que haber a fuerzas dos tablas, dos matrices que digan. Así que la primera se tiene que hacer entonces una matriz de transformación con respecto al eje X, ¿verdad? En la segunda vemos que es una matriz de transformación con rotación con respecto al eje Z, pero en el paso 3 vemos que hacemos una traslación. Así que si recuerdan en el video anterior que vimos de matrices de transformación, si se hace una rotación y luego una traslación, esos dos pasos se pueden juntar en una sola matriz. Así que entonces, ya que tenemos una rotación con una traslación después, eso lo podemos juntar en una sola matriz de transformación con respecto al eje Z. Luego tenemos una rotación con respecto al eje X, así que obviamente aquí esto es una matriz con transformación en X. Después tenemos una rotación con respecto al eje Z y luego una traslación. Y aunque la traslación está en el X, yo puedo juntar estas dos. Así que estas dos van a ser con respecto al eje Z. De igual manera, acá
van a ser con respecto al eje Z. Así que vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 matrices de transformación en total. Y van a ser 2 de X y las otras 3 van a ser con respecto al eje Z. Antes de seguir con lo demás, vale la pena mencionar que aunque nosotros hicimos la tabla acá originalmente con 8 pasos, con 8 hileras, esta misma tabla, como ya ven que son 5 matrices, pueden ser 5 pasos, ya que digamos el primero es rotación con respecto al eje X. En el segundo, como ya vimos que si primero pasa una rotación y luego hace una traslación, se pueden juntar en la misma, pues simplemente se juntan cada vez que sea primero rotación y luego la traslación, se pueden juntar en el mismo paso. Aquí es una rotación en el X, luego igual una rotación en Z con su traslación, otra rotación y su traslación correspondiente. Así que quería aclarar eso antes de que sigamos con, pues valga la redundancia, ¿no? Con lo que sigue. Bueno, habiendo terminado ya la tabla de David-Hartenberg, lo que vamos a hacer ahora es iniciar con las matrices de transformación. Así que como vemos en el primer paso tiene que llevar su propia matriz con respecto al X. Esta ya la hice, así que la voy a hacer que aparezca aquí en la pantalla. Y como ven ya tengo todo relleno excepto por el ángulo. Que nosotros viendo aquí que el ángulo de rotación es 270 grados. Es lo que vamos a rellenar aquí esta matriz. Así que vamos a poner 270 en cada uno de estos senos y cosenos. En este caso nosotros ponemos 0, 0 y 0 ya que no estamos haciendo ninguna traslación, así que por eso tenemos puros ceros aquí. Para la segunda matriz de transformación entonces vamos a poner la siguiente. En este caso ya es una matriz de transformación con respecto al eje Z, así que tenemos este arreglo y como vemos tenemos una rotación en Q1 y después tenemos un desplazamiento en el eje Z. Así que vamos a poner el ángulo como Q1 en todas estas, como lo hicimos anteriormente. Y el desplazamiento que vemos es plenamente nada más en el eje Z. Así que en el X no ponemos nada, ponemos 0. En el Y ponemos 0, pero en el Z ahora sí es donde ponemos el desplazamiento de L1. En este caso entonces ya terminamos con esta segunda matriz. Y la tercera matriz, que es el paso 4 acá de la tabla, y es simplemente 90 grados con respecto al eje X. Así que simplemente ponemos los 90 grados en esta matriz de transformación. Y de igual manera, como no se hizo ninguna traslación, no vamos a ponerles valores ni al X, ni al Y, ni al componente en Z. Así que hasta ahí quedamos con esta tercera matriz. Ahora para la cuarta matriz, entonces vamos a hacer que aparezca aquí en la pantalla. Y tanto la cuarta matriz como la quinta matriz van a tener un arreglo medio interesante que ahorita lo vamos a analizar. Pero bueno, para la cuarta matriz vamos a estar utilizando el renglón 5, 6 y para la quinta la 7 y la 8. Y si se fijan, las últimas dos matrices, que es la 4 y la 5, tienen el mismo arreglo. Primero se rota con respecto a Z y luego se desplaza en X, se rota en Z y desplaza en X. Así que van a tener el mismo arreglo. Bueno, para la matriz número 4 tenemos una rotación con respecto a Z, así que por eso tenemos esta matriz de transformación aquí. Y entonces vamos a poner Q2 en estos campos donde se ocupa el ángulo. Y acá entonces vamos a tener un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Lo que voy a hacer es primero voy a poner lo que se va a desplazar y ya luego ahorita lo vamos a analizar. Así que por ejemplo para esta lo que va a pasar es de que aquí vamos a poner un L2 por el coseno de Q3 de Q2 y aquí va a ser un L2 por el seno de un Q2. Ahora te puedes preguntar, bueno, ¿por qué está pasando esto? Cuando en la matriz anterior, que era la segunda, que pueden ver aquí, cuando se desplazaba en el eje Z, simplemente pusimos un L1 donde va la Z. ¿Por qué no ponemos un L2 y un L3 en X y Y? Bueno,
El motivo, ahorita lo vamos a ver. Recordemos entonces que cuando nosotros llegamos a lo que es Q2 con L2, que vamos a estar aquí en este punto, espero que recuerden, cuando estamos ahí y vemos en esta dirección, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver entonces es que el primer eslabón que se viene de la base se ve así y el eslabón número 2 se ve así. Así que nosotros tenemos este que es L1 y aquí tenemos un L2. Cuando nosotros estamos utilizando el sistema de coordenadas, tenemos entonces que este es el eje X y arriba es el eje Y, con el Z viniendo hacia nosotros, saliendo de la página, se podría decir, bueno, de la pantalla. Cuando nosotros hacemos una rotación para acá, que viene siendo nuestro Q2, entonces tenemos que este eslabón 2 se va a recorrer hacia acá y entonces va a terminar aquí, en este punto. Si nosotros nos fijamos, este punto ya no termina igual que el punto de acá, ya que aquí no tenía ninguna rotación. Pero al nosotros agarrar este brazo y moverlo hacia arriba, entonces este punto tiene una terminación nueva aquí, que si se fijan es el eje X, así que ahora va a tener digamos un X1. Y si lo descomponemos hacia acá, también va a tener una nueva terminación acá en este eje que nosotros ya conocemos que es el eje Y, así que este va a ser el punto Y1. Así que para encontrar estos desplazamientos, cuánto nos desplazamos en X y cuánto nos vamos a desplazar en Y, pues simplemente es lo de trigonometría que ya sabemos, ¿verdad? Tenemos un ángulo aquí, tenemos un desplazamiento en Y, un desplazamiento en X, y para hacer eso simplemente vamos a usar que recordando el seno de un ángulo Q2 es igual al cateto opuesto, que en este caso es el desplazamiento en Y, y el desplazamiento en X va a ser el cateto adyacente. Y la hipotenusa simplemente es la longitud L2. Recordando que pues este es el eslabón y pues viene siendo toda la longitud del mismo, ¿no? Así que el seno es el cateto opuesto. Si tenemos este ángulo, el cateto opuesto es desplazamiento en Y. Y entonces la hipotenusa viene siendo L2. Así que si despejamos para el desplazamiento en Y, tenemos que el desplazamiento en Y simplemente es L2 por el seno de Q2. Y de la misma manera, el desplazamiento en X va a ser entonces L2 por el coseno de Q2, ¿verdad? Y esto viene pues de la función trigonométrica que nos dice que el coseno de algún ángulo, en este caso Q2, es igual al cateto adyacente, que es el desplazamiento en X, sobre la hipotenusa, que es L2. Y eso entonces nos da lo que ya habíamos visto. Así que por este motivo, cuando nosotros metemos los desplazamientos en X y Y, vamos a estar utilizando estas fórmulas, que yo creo que ya las deben de saber de otras materias anteriores. Así que por ese mismo motivo, la matriz de transformación en 4, la matriz de transformación 4 se ve de esta manera. Y entonces, por esa misma lógica, la matriz de transformación 5 va a ser lo mismo, con la única diferencia que aquí ahora vamos a poner Q3, que viene siendo el ángulo 3. Y ya con esto entonces nosotros concluimos todas las matrices que se ocupan. Al tener esto, entonces la matriz de transformación de todo este brazo robótico, entonces tenemos que T es igual a T1 por T2 por T3 por T4 por T5. Así que haciendo una multiplicación de todas estas matrices nos va a dar entonces la transformación final de este brazo robótico.
Bueno, habiendo terminado ya de haber hecho la tabla de Denevit-Hartenberg y haber sacado las matrices de transformación y multiplicándolas, nosotros podríamos sacar entonces una nueva matriz de transformación que toma en cuenta todos los movimientos de este brazo robótico. Obviamente hacerlo a mano sería algo tardado, así que lo vamos a hacer con un software. En este caso el software que vamos a estar utilizando es MATLAB, y no es muy necesario que ustedes lo comprendan, simplemente con que podamos seguir aquí la secuencia. Por ejemplo, acá CLC lo único que quiere dar a entender es que va a borrar todo lo que haya estado pendiente. Sims, aquí es donde donde declaramos las variables para que MATLAB las tome como si fueran unas, ¿cómo se podría decir? Unos símbolos, y no los quiera tomar en cuenta en el cálculo y no vaya a haber algún error. Del L1 al L3 simplemente son los eslabones del brazo robótico. C1 al C3 son los cosenos de Q1, Q2 y Q3. Y S1 al S3 son los senos de Q1, Q2 y Q3. Así que, por ejemplo, la primera matriz, tenemos aquí la primera columna, segunda columna, tercera columna y la cuarta columna. Y entonces usamos cos de 270 grados, por el motivo de que cos es el comando para sacar el coseno, y se le pone un d para que entonces sea el comando cos de, que para que MATLAB lo tome en cuenta como si estos números son grados y no radianes. Ok, si no, estaría tomando en cuenta el número como si fuera radianes, y nosotros no estamos trabajando en radianes. En la segunda matriz ya estamos tomando en cuenta Q1, así que vamos a estar utilizando las variables que es C1 y S1. También vamos a utilizar la variable L1. En la tercera matriz vemos que es un ángulo de 90 grados, así que igual aquí lo dejamos para que MATLAB lo calcule aquí, ya que es puro número y no es ninguna variable. La cuarta matriz de transformación, entonces tomamos el coseno de Q2 y el seno de Q2. De la misma manera el eslabón 2 y pues obviamente el coseno y el seno, ¿verdad? De la misma manera la matriz 5 es lo mismo. Así que entonces ya nosotros decimos que la matriz de transformación final va a ser la primera por la segunda, por la tercera, por la cuarta y por la quinta. Al nosotros correr este script, entonces acá al lado nos arroja la matriz de transformación final, que es una de 4x4. Aquí donde quiera que ven una coma, aquí entonces es el primer elemento. Y si se fijan, aquí donde están todas estas comas, esta es la primera columna. La columna 1 con su fila 1, la columna 1 con su fila 2, columna 1 con su fila 3 y la fila 4. De la misma manera, acá es la columna 4, es la primera fila, esa es la segunda fila, la tercera y entonces la cuarta. Recordemos que las primeras tres filas son el X, el Y y el Z. Así que si nosotros quisiéramos calcular, digamos, el punto final del elemento final del robot con diferentes ángulos de rotación en cada eslabón, simplemente tendríamos que hacer esta cuenta, ¿verdad? Aquí tendríamos que checar el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, y así sucesivamente. Haciendo todo este cálculo, entonces nosotros encontraríamos el punto final en X. Haciendo este cálculo encontraríamos el punto final en Y, y de igual manera el punto final en Z. Obviamente esto es haciéndolo simbólicamente, pero ya si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una cuenta ya con números fijos, entonces estaríamos usando este otro script que ven aquí, donde igual CLC quiere decir nada más para que se borre todo lo que pueda estar ahí. Declaramos Q1 hasta el Q3, son los ángulos que tenemos, así que ahorita los tenemos como ceros, y como están declarados en ceros, el brazo robótico se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver de esta manera aquí, ya que no va a rotar en la base, no va a rotar el segundo eslabón, ni tampoco va a rotar el tercero. Tenemos también que L1 es de 10.5, L2 es de 9.7, L3 de 4.5. Y como les había dicho antes,
Esos valores son completamente arbitrarios, así yo los declaré, así les puse. Ustedes si hacen un diferente robot, obviamente les cambiarían los valores. Entonces, ya teniendo esto, vámonos con nuestra primera matriz. Va a ser la misma que en el ejemplo anterior. Tenemos una matriz de transformación con respecto a x. Simplemente le ponemos el 270 grados. La segunda matriz va a ser lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero va a ser una matriz de rotación con respecto a z. Y aquí entonces va a ser el coseno de Q1. Que en este caso Q1, como lo vemos acá, es 0 grados. No le estamos dando ninguna rotación. Pero esto lo podemos ir cambiando y nos va a dar diferentes valores. De igual manera ponemos el L1. Para la tercera ponemos igual como estaba antes, coseno y seno de 90 grados. Para la cuarta y la quinta, de igual manera que antes. Usamos el coseno del ángulo 2 por el eslabón 2 y acá el ángulo 3 por el eslabón 3. De esta manera entonces, si nosotros corremos este script, nos da esta matriz acá. Y esta matriz nos dice que nuestro brazo robótico con el punto final debe de estar en el 14.2 en X, 10.5 en Y y debe estar en 0 en Z. Así que recuerden esos números, ahorita los vamos a checar en Inventor a ver si es cierto. Así que tenemos 14.2, 10.5 y 0. Así que vámonos a Inventor. Ya estando en Inventor vamos aquí a medir y vamos a checar el punto final. Así que el punto final nos dice que está en X 14.2, en Y 10.5 y Z 0. Así que como vemos, todo cuadra bien. Ahora, ¿qué pasaría entonces si digamos a este brazo yo le doy una rotación digamos de 45 grados en la base, 10 grados en el eslabón 2 y lo dejamos igual en el eslabón 3? Así que digamos 45 en el primero. Así que le damos 45 grados y le damos 10 grados en el eslabón 2. Entonces, si nosotros vamos a medir y checamos el punto final, nos dice entonces que la posición en X es de 9.88, la de Y 12.96 y Z en menos 9.88. Así que vámonos entonces a MATLAB y ponemos acá que el Q1 va a ser 45 grados, si recuerdan, que es lo que pusimos en Inventor. Q2 va a ser de 10 y entonces la Q3 es 0, porque en este caso nosotros no le pusimos ningún valor. Le damos en correr y nos da entonces 9.88 en X, 12.96 en Y y menos 9.88 en Z. Que si recuerdan, son los mismos valores que tenemos acá en Inventor. Podríamos asimismo intentar diferentes valores de ángulos, pero yo creo que ya se da a entender y se ve que pues está cuadrando bien. Así que con esto damos concluido este primer video de la tabla de Denevit-Hardenberg. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa lo pueden poner en los comentarios. Posiblemente voy a estar haciendo más ejemplos de esto mismo para que quede un poquito más claro. Bueno, hasta la próxima.